¿Quién fue Santiago Apóstol? Mira, es muy interesante tu pregunta. Esto está documentado en las Sagradas Escrituras, lógicamente. San Mateo Apóstol, el evangelista, nos dice que caminando Jesús en los inicios de su predicación por el mar de Galilea, encontró primero a San Pedro y a San Andrés, sus hermanos, pescando, y los llamó. Posteriormente encuentra a Santiago y a Juan, su hermano. Los llama también a seguirlos y ellos dejan las redes y continúan su camino. Santiago y Juan eran hijos del Zebedeo y de Salomé. Cristo los llamaba hijos del trueno. Ese es su origen, ¿no? Como apóstol. Como apóstoles, y fueron los dos hermanos, junto con Pedro, los apóstoles predilectos de Cristo. Él los llamaba a los momentos más primordiales de su predicación. Por ejemplo, en la transfiguración en el monte Tabor o en la oración del monte de los Olivos, previo a su pasión. En los Hechos de los Apóstoles figura, según alguna tradición, de que Santiago Apóstol en ese momento fue evangelizador de España, lo que tenía estaba bajo control romano. Eso, históricamente, ¿en qué está sustentado? Mira, el que el apóstol Santiago haya estado en España no consta documentalmente ni en los Hechos de los Apóstoles, que es el documento histórico sobre el que se basa el principio de la vida de la Iglesia católica y de su predicación. Eso no consta, eso consta en tradiciones sustentadas desde muy antiguo. Entonces el apóstol Santiago llega a la Hispania romana, al extremo de Galicia, o sea, en el Cabo Finisterre, al fin del mundo, e inicia allí la predicación que Cristo les había ordenado, ir y predicar a todas las naciones. No consta que haya sido Santiago, pero sí consta que fueron discípulos de Santiago, ¿no? Bueno, desde luego que en la predicación Santiago hizo discípulos que pudo haber llevado desde Jerusalén, donde salió, o que hayan estado ya adoctrinados en la propia tierra hispánica romana. Porque si hay una tradición que dice que San Pedro y San Pablo, estando ya como jefes de la Iglesia católica, mandaron obispos a la Hispania, ¿no? Romana. Bueno, San Pedro, como obispo de Roma, pues es sacrificado en Roma, pero sí, desde luego, hay constancia también en Hechos que ellos ordenan presbíteros. Sin embargo, Santiago, como miembro del colegio apostólico, evidentemente tenía la categoría de obispo. Entonces, sí fueron seguidores de Santiago Apóstol los que evangelizan la Hispania, ¿no? Claro que sí. De allí él mismo pudo haber ordenado presbíteros para que continuaran la predicación cuando él regresa a Jerusalén. Él regresa a Jerusalén alrededor del año 60, 70, y allí en el año, estoy equivocado, ha de haber sido como en el año 50, 40, y es entonces cuando es decapitado y es el primer mártir del cristianismo. Precisamente en este punto es donde hay dos historias con una diferencia de 500 años. Una de que los discípulos de Santiago son los que llegan los restos de él a España, o que posteriormente son llevados 500 años después ya por otras órdenes, podríamos decirlo, mendicantes, ¿no? No. Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista San Lucas, que era médico y discípulo de San Pablo, nos dice que fue decapitado en Jerusalén, y de allí los apóstoles, sus seguidores, lo llevan a
lo regresan a la península, lo llevan precisamente a donde había iniciado su predicación, en el Cabo del Mundo, en Finisterre, en tierras de Galicia. Es por eso de que se le conoce de que llega a España. Sí, así es. Después, entonces, ¿y cómo es que resurge 500 años después la imagen de Me queda la tradición. Hay escritos que incluso pues llegan a manos de San Isidoro de Sevilla, en fin, ya en la época visigoda de España, en donde se menciona que están los restos del apóstol depositados en algún lugar del norte de la península del noroeste. Esa es la tradición que se conservó desde los inicios, desde los siglos primeros del catolicismo. Acordémonos todas las persecuciones romanas, las persecuciones de los cristianos en los primeros siglos. Ya cuando llega el edicto de Constantino de libertad religiosa, es cuando ya puede manifestarse libremente también. De allí que muchos documentos, muchas constancias que pudieran haberse hecho por escrito, no quedan así. ¿Por qué? Porque había un constante asedio a los nuevos neófitos, de la religión de Cristo. Después de este punto, ¿cómo se fortalece la tradición de Santiago Apóstol en España? Mira, después viene ya la forma de que se buscan los restos del apóstol por la misma tradición y se inicia una búsqueda. Hay desde luego leyendas en torno a él, por ejemplo eso del campo de Compostela, el campo de estrellas, que se veían luces que se dirigían hacia un lugar preciso, en donde pues con el tiempo excavan y encuentran precisamente el sarcófago de mármol en donde estaban depositados los restos. Este sarcófago de mármol también consta en un documento más antiguo que los restos estaban precisamente en una urna de ese material. Ok, pero la tradición, como quiera, ya existía la veneración, claro, a Santiago. Y después viene ya como su consolidación como santo de la hispanidad con la famosa batalla con los moros, ¿no? Bueno, mira, desde luego la siguiente, que es una tradición muy constante y muy venerada en España, es la presencia de María, allá por el año 40, todavía en vida, cuando baja a reconfortar al apóstol a orillas del río Ebro, en la ciudad César Augusta romana, hoy Zaragoza. Esta es también una tradición antigua y allí se levanta precisamente el santuario, hoy basílica, de Nuestra Señora del Pilar. Se cuenta que María, en vida, baja a reconfortar al apóstol para que continúe la evangelización de España. Bueno, por eso, pero ya vimos el origen de la tradición de Santiago Apóstol por el lado de la Virgen y por el lado de su evangelización. Pero ahorita ya falta consolidación como santo de la hispanidad. Ah, bueno, mira, esto ya viene, el antecedente inmediato, desde luego, estamos hablando de una España romana, de una España que continúa siendo visigoda, los reyes visigodos, y la invasión musulmana. La invasión musulmana en el año de 1711, que se inicia en ese año y que ocupa prácticamente todo el territorio de lo que hoy es España. En el año, muy pronto, allá en las montañas Astures, se levanta el rey Don Pelayo para defender la religión, básicamente la defensa de la religión católica, en Covadonga. De allí comienza la reconquista, es decir, reconquistar, eliminar a los musulmanes de ese territorio que habían invadido. Evidentemente,
evidentemente el símbolo para llevar a cabo esta reconquista era quien les había dado inicialmente la religión de Cristo, quien les había mostrado la religión de Cristo, y es por eso que lo invocan para su auxilio durante esas guerras. En el siglo IX, y esto también es en el siglo IX, y esta es una tradición también, tiene lugar una batalla muy famosa, la batalla de Clavijo, en el norte de España, en La Rioja, muy cerca de las tierras, en La Rioja, en Logroño prácticamente. La famosa batalla de Clavijo, que el rey don Ramiro libra contra los musulmanes. Principalmente tuvo como objeto liberar a la cristiandad del impuesto que habían dado ciertos emires para que le entregaran anualmente 100 doncellas, 50 de nobleza y 50 de pueblo. Entonces, en esta batalla, a su triunfo, se liberan de ese cargo. Se cuenta que al implorar el apóstol se presenta en esa batalla cabalgando un tordillo hermoso con su sable en mano y hace destrozos en las fuerzas herejes. De allí se liberan los cristianos de esa carga y prometen llevar cada año una limosna al lugar donde estaba el sepulcro del apóstol, en Compostela, que se llamó el voto de Santiago. Ese voto dura hasta el siglo XIX. Había por 1534 que se libera ese voto, pero simbólicamente se sigue haciendo. De hecho, la leyenda dice que Santiago se aparece montado en el caballo y el caballo tenía ojos de fuego. Así es. Y de su boca sale la espada, ¿no?, que porta el... Claro, el caballo estaba lógicamente un corcel feroz que con energía lo monta a su jinete, pues nada menos que el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, que trata de vencer al hereje. Ya que hablas de Jacobo, entonces no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Bueno, desde luego él era judío, el nombre era Jacobo. Ya castellanizado es Santiago. Ah, ok, qué bueno. Que en otros idiomas, porque posteriormente se deriva en dos nombres muy comunes en nuestro medio, que son Jaime y Diego. En Francia es Saint Jacques, y en inglés es Saint James. Comentaba que en el libro del Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra hace referencia a San Diego, y sí, que acá vendría siendo Santiago. Así es, precisamente porque de allí, de Santiago, se derivan precisamente esos dos nombres, Diego y Jaime. Bueno, siguiendo con la cuestión de España, ahí se consolida ya la creencia en el apóstol con esa batalla, ¿no? Bueno, se consolida la devoción. La devoción. La creencia ya estaban ya sus restos colocados precisamente en ese lugar en donde fueron localizados, y que es Compostela, en La Coruña. Es decir, más bien La Coruña, muy cercanos a La Coruña, pero en Galicia. Una vez que se consolida como santo de España, también hay otro aspecto muy importante, que es la famosa peregrinación a Santiago de Compostela. Esta peregrinación, ¿por qué nace? Mira, las peregrinaciones, que son
muy comunes en todas las religiones, incluso en la judía primero, si vemos hasta los hindús tienen peregrinaciones, es decir, encaminar hacia un lugar sagrado. Posteriormente ya vendrían los musulmanes con sus peregrinaciones a la Meca, pero el llegar a un lugar sagrado ha sido costumbre de todos los pueblos. En la cristiandad, lógicamente, lo primero que se logró era ir a Jerusalén, a los lugares santos, y había peregrinaciones a los lugares santos, de ahí que nacen también las cruzadas. Pero también había peregrinaciones hacia Roma, hacia los lugares, hacia el lugar donde había sido sede del obispo de Roma, San Pedro. Entonces había peregrinaciones también a Roma. Estas son anteriores incluso a las de Santiago. De ahí vienen precisamente los romeros, que eran los que peregrinaban a Roma. Cuando se descubren los restos del apóstol, surge una gran devoción en toda Europa, en toda la Europa medieval, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, pues de regiones tan distantes como Hungría, etc. Entonces se organizan precisamente esas peregrinaciones, que no significan más que el camino de los cristianos para buscar la gloria, para buscar la felicidad eterna. Entonces, caminan, nosotros somos peregrinos en la vida, caminan hacia el lugar sagrado de los apóstoles. Esto se inicia ya en el siglo X, es decir, en el año 900, una vez de que se libera todo el norte de España de la invasión musulmana, y comienzan a fluir. Allí comienzan los peregrinos, de allí que iban a visitar al apóstol. Entonces los peregrinos vestían una esclavina, una capa, su sombrero, lógicamente, un báculo, un bastón, con su calabazo para llevar el agua y sus bastimentos para el camino. Así es como inician su camino los peregrinos. En el camino se identifican, van a visitar al apóstol, que el apóstol los acompañaba, y entonces se inicia la devoción al apóstol como peregrino, en la misma forma que iban los peregrinos a Santiago, pero además le agregaban una concha beira, que ese era el significado de que habían estado en las costas de Galicia. Por eso era la concha beira que adorna la esclavina del apóstol. Pero en particular, ¿por qué se habla de la ruta de Compostela? ¿De qué es? De Compostela. ¿Por qué se habla de la ruta de Compostela, de Santiago de Compostela? Por eso, porque era donde bajaban todos los peregrinos Europeos. Okay. Al lugar donde están los restos del apóstol. ¿Esta peregrinación es una devoción a esa batalla o es...? No. Ya esa batalla se había librado, ya estaban libres esos caminos del norte de España del peligro musulmán. Okay. Y entonces ya había una libertad para viajar, sin peligro de que fueran atacados por ser cristianos. La otra, en el siglo XII, es decir, 100 años después, se funda una orden militar de caballeros que se dedican a proteger a los peregrinos. Caballeros, es decir, hombres de a caballo, como el apóstol, que a través de todas las rutas de Santiago cuidan, vigilan la seguridad de los peregrinos.
Pero no estás hablando de los cruzados, ¿verdad? No, estoy hablando ya de los caballeros de Santiago. No, tampoco confundir con los caballeros templarios. No. Esta es una orden que se funda precisamente con ese fin. Y se funda en el norte de España y luego después tienen su sede en un pueblito de Cuenca que se llama Oclés. Pero toman como escudo, como insignia, la cruz espada. La cruz en la mano con la espada para defender a la cristiandad. Es decir, lo que ahora conocemos como la cruz de Santiago, la insignia de esos caballeros, que era el portarle en el pecho, era un honor indescifrable. ¿Cómo se llamó esa orden? Orden Militar de Santiago. Posterior a eso viene los Reyes Católicos. Sí, evidentemente, ya los Reyes Católicos... Fueron primero los caballeros y luego los Reyes sí, Católicos. Sí, evidente, ya los Reyes Católicos... O sea que los Reyes Católicos se deben a los caballeros. Sí. A ver, explícanos esa parte. 300 años después de la fundación de la Orden Militar, Ajá. llegan los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos hacen una transformación de las órdenes militares, porque no nomás hubo la de Santiago, hubo la de Alcántara, la de Calatrava, la de Montesa, en España. Entonces, los Reyes Católicos, con el fin de unificar el Estado español, eliminan muchas prerrogativas que tenían las órdenes militares y las asumen ellos como grandes maestres. Entonces ellos llegan a ser los grandes maestros, es decir, los directivos de las órdenes militares. Esto ya le toca a los Reyes Católicos. Por los caballeros resurge el reinado español, o nace el reinado español. Pues el reinado español ya está. Los caballeros lo único que hacen es reforzar la vigilancia, así nacen, para vigilar la vigilancia de los peregrinos a Santiago. Bueno, yo hago referencia a los Reyes Católicos porque finalmente es a través de ellos que se descubren las Américas. Sí, pero ese ya es otra cosa diferente, que por cierto, Cristóbal Colón era muy devoto del apóstol Santiago. A eso voy. Finalmente, los reyes son los que autorizan la expedición de Colón, sí, que es con la que se descubre América. Colón es devoto del señor Santiago y creo que también Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés fue un gran devoto del apóstol Santiago. Pero no era caballero de Santiago. Fue caballero de la Orden de los Caballeros de Santiago. Sí. Entonces, platícanos. Su hijo Martín, el hijo de doña Marina, fue un gran personaje dentro de la Orden de Santiago. Eso es lo que quiero que nos expliques. Ya vimos la historia de Santiago desde Israel hasta la fundación de los caballeros, después cómo ayudan a consolidar el Estado español, su unificación, y ahora a partir de ahí, cómo viene esta situación acá a las Américas. Bueno, la devoción a Santiago pues era general en España, era ya símbolo de la hispanidad. Los conquistadores traen esa devoción y lo invocan para sus triunfos. Igual, una vez que se consolida la evangelización, los mismos indígenas toman al apóstol Santiago como patrón. Tenemos, por ejemplo, en Querétaro, Santiago de Querétaro, en la batalla de Sangremal, en donde se luchan indígenas cristianos contra otomíes paganos, en plena lucha hay un eclipse de sol, el 25 de julio precisamente, y se ven las estrellas, dicen las crónicas, y aparece en el cielo, rozándolo, el caballero ecuestre, el santo ecuestre, a caballo, con una cruz. De allí nace el escudo actual del estado de Querétaro, que es la aparición del apóstol Santiago, la fundación de Santiago de Querétaro. Bueno, finalmente entonces Colón, devoto de Santiago, Hernán Cortés perteneció a la Orden de los Caballeros de Santiago. ¿Hay alguna crónica que diga que Hernán Cortés invoca al apóstol Santiago para la conquista? Claro, hay que leer a Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo dice que en la primera batalla, en la de Centla, allí en Tabasco,
que vieron aparecer al apóstol Santiago. Dice, yo no lo vi, no es porque lo niegue, pero para mí no, pero yo no lo vi. Y así suceden varias batallas. Hasta la conquista de la Gran Tenochtitlan. En la conquista del imperio azteca, ¿sí? Y como te digo, ya posteriormente en otras acciones guerreras en donde le invocan al apóstol y dicen que lo ven. Finalmente ya llegamos que aquí. lo ven a caballo, guerrero. Por eso hay representaciones en muchísimos pueblos de México y de Hispanoamérica en donde está a caballo. Finalmente ya estamos aquí en México con Hernán Cortés y estamos aquí en Santiago Tianguistenco. ¿Cómo nace, cómo llega Santiago Apóstol a Santiago Tianguistenco? Es muy sencillo. Llega Hernán Cortés a Jalatlaco, guiado, todavía no era caballero de Santiago, estaba recién hecha la conquista, guiado por el señor de Jalatlaco, Quitzitzi, y de Jalatlaco, él cruza el Ajusco, él residía en Coyoacán, y del Ajusco baja a Toluca, pasa pues aquí por Morelos y Galeana, para llegar a la hoya hacienda de Atenco. Allí en el río se encuentra con el señor de Toluca, que bajó a recibirlo. Eso consta en crónicas dadas por el hijo de Quitzitzi en 1590 aproximadamente. No recuerdo ahorita la fecha. Entonces allí se encuentra con él. Allí decide fundar la hacienda de la Purísima Concepción de Atenco. Pero él devoto de Santiago, llega a Toluca, bautizan al señor de Toluca, él es su padrino y le pone su nombre, pero llega con otros caballeros, entre otros con don Leonel de Cervantes y su yerno, Alonso Aguilar. Entonces su yerno bautiza al señor de Jalatlaco y le pone su nombre, Alonso de Aguilar, Quitzitzi. Y Cortés le dice al suegro de Aguilar, le da la encomienda de Jalatlaco. Este señor, Leonel de Cervantes, era comendador de la Orden de Santiago, caballero de Santiago y un gran dirigente de esa orden. Entonces, muy devoto, lógicamente. Los pueblos que tuvo bajo su encomienda, pues los pone bajo la advocación del santo. ¿Cuáles eran? Pero en ese tiempo no existía Santiago. No, sí existía. Existía como el lugar del mercado de Jalatlaco. A Jalatlaco no lo pone bajo la advocación del apóstol, porque lo pone bajo la advocación de la Asunción de María, que dentro de unos días vamos a conmemorar. Pero a dos pueblos de su encomienda sí los deja bajo la advocación del apóstol, a Santiago Tilapa y al lugarcito del mercado que se llamaba Tianguistenco. Obviamente tuvo que haber dejado una imagen del apóstol. Lógicamente. ¿Y cuáles eran esas imágenes? Acuérdate que estamos en los primeros años de la conquista, Ajá. en que el apóstol está ayudando como guerrero, como conquistador. Todas esas imágenes talladas en madera, generalmente, madera estofada, que muchas incluso pudieron provenir de mismo España, era ecuestre. Así era, así sigue en Santiago Tilapa, y así fue aquí en Santiago Tianguistenco. ¿Cuál fue el primer lugar donde estuvo la imagen de Santiago? Yo pienso que fue aquí fue en Tilapa y en Santiago. Pero no hay nada que nos diga que hubo una pequeña capillita o cosas así. Claro, donde llegaban hacían capilla inmediatamente. ¿Y cuál fue esa capilla? Aquí estuvo, aquí al lado. Ya no Pero está. el mercado estaba más acá. Sí, el mercado estaba allá. Por eso nunca incursionaron en la zona del mercado, sino en lo que se llamó, sino más al norte, más pegado a donde estaba
la comunidad que cuidaba el mercado. Es decir, Tianguistenco no estaba, el centro no estaba donde está ahora. Era el poblado junto al mercado, junto al río de Jalatlaco. Entonces, la imagen, la capilla debió de haber estado muy cercana a esa comunidad. Esa comunidad estaba pues de aquí del templo hacia el norte, hacia el río. Entonces la colocaron en este lugar. Una capilla que probablemente estuvo aquí en la esquina del atrio, que desapareció para construir la que ahora vemos aquí al lado de la parroquia, en el lado norte. Es como llega Santiago Apóstol a Santiago Tianguistenco, sí, como caballero. Pero ¿por qué después lo tenemos aquí como peregrino? Bueno, hablamos de las peregrinaciones. Bueno, el prehispánico era el caminar en la parte del altiplano, no hablo de aztecas, sino también de otros pueblos, texcocanos o tepanecas sobre todo, para pues adorar a un ídolo que era el Señor de las Cuevas, que estaba en Chalma. Oxtoteol. El Oxtoteotl, sí, allí estaba. Entonces esas peregrinaciones eran prehispánicas. Cuando se transforma esa devoción. De hecho había otra peregrinación que bajaba hasta Malinalco. Sí, porque Malinalco era el centro, en la escuela militar de los guerreros águilas y ocelotes. Pero con el tiempo, una vez evangelizados, que no sincretismo, porque no hubo sincretismo, es otra de las cosas que se usa mucho, la palabra sincretismo. No. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es la unión de religiones, o de unión de algo. Pero aquí no hubo, aquí hubo evangelización. Hubo evangelización, que fue incompleta, sí. ¿Por qué? Porque no hubo ni los medios suficientes para completarla y luego vienen las leyes juaristas que destruyen. Pero ese es otro cuento. Bueno, entonces las peregrinaciones se transforman una vez que los agustinos sustituyen o se aparece o no sé, el Señor crucificado de Chalma. Esas peregrinaciones se hacen hacia Cristo crucificado. Chalma eran lógicamente, y hasta pues hace unos 50 años todavía, eran peregrinaciones conjuntas de gente que venían caminando del Valle de México, de diversos lugares, y llegaban a visitar al Señor de Chalma y tenían que hacer escala para dormir en algún lado, para descansar. Y el lugar era precisamente Tianguistenco. Los chalmeros, que eran 3 días, 3 temporadas en que se cargaban los chalmeros. Pentecostés, Semana Santa y miércoles de ceniza. Bueno, entonces llegaban peregrinos. ¿Qué había que hacer para identificarse con ellos? Ya no el santo guerrero, a caballo, atacando, no. La imagen del apóstol, acompañándolos. Era otro peregrino igual. O sea y allí cambia. O sea que entonces el cambio de caballero guerrero a peregrino, ¿se lo debemos a los agustinos? Pues se debe a las peregrinaciones. Agustinos había en Capulaca. Allí lo evangelizaron en Capulaca. Pero aquí no lo evangelizaron agustinos. No, pues aquí nada más era el lugar de paso. El clero secular era el lugar de paso. Aquí más bien fue a promoción quizá de los párrocos de Jalatlaco, que eran nuestros párrocos. Se dicen, bueno, vamos a cambiar esta imagen guerrera para identificar, que los peregrinos se identifiquen con un peregrino más, que se daba ya muchos siglos antes en la España, en las Españas. Dice, pues es
la imagen que ya se veneraba así en España como peregrino, como compañero de peregrinos. Por eso es que se cambia el guerrero a caballo por el peregrino. En ese contexto de que ya había aquí una veneración tanto al Santiago Guerrero, Matamoros o Santiago Peregrino, es que llegan familias a fundar este pueblo, ¿no? Bueno, desde luego, como vimos que era el lugar junto al mercado, había un problema que estaba establecido en las leyes de Indias incluso, que los españoles, castas y castas, es decir, mestizos, negros o mulatos, no podían vivir en pueblos de indígenas. Tianguistenco estaba rodeado de pueblos indígenas. El único lugar en donde había un espacio, digamos, donde se podría fundar una comunidad acorde a las leyes ¿Española o totalmente? a las leyes española y de castas, ¿verdad? Fue aquí, junto al mercado, que nomás se utilizaba para mercado. Entonces aquí es donde se establece la comunidad de República de Españoles, que se llama, que eran españoles, criollos, mestizos, negros, africanos, castas, ¿sí? Es a lo que voy. Pero esto se hace por el señor Santiago o meramente por la cuestión económica. Era por ley. No podían vivir las castas en pueblos indígenas. No, yo me refiero a que se haya escogido este lugar. Es por la imagen. Era el único lugar de los alrededores. Si Nada tiene que ver Santiago Apóstol para que eso se hiciera. No, ya estaba la devoción. Ya estaba la devoción. Entonces le cayó y ahora sí estaba que. ecuestre. Entonces llegan las familias españolas, se hace la comunidad española y entonces comienzan y ya a cambiar el contexto. Ya no es la conquista, ya no es el guerrero, es el cristiano que va a venerar a una imagen de Cristo. Ok, ya tenemos al guerrero, ya tenemos al peregrino, pero finalmente llegan españoles. ¿Por qué no la advocación de obispo? Ya no se usaba. Ok. Esa dejó de existir prácticamente desde los primeros tiempos de la cristiandad. ¿de acuerdo que les decía? Estaba prohibidísimo expresarse exteriormente con símbolos cristianos. Entonces esto viene hasta Constantino en el siglo IV. Por eso es que posteriormente se comienzan las imágenes del apóstol, pero como mártir, como evangelizador, no como guerrero, ni como peregrino. Esas van evolucionando con el tiempo. Ok, ya una vez que está la devoción en Santiago, que se funda Santiago, ¿qué sabes o qué hay sobre la devoción que hay de la fundación de Santiago hasta, podríamos decirlo, hasta antes de las leyes de reforma? Bueno, desde luego que existieron, tanto en Tilapa como aquí, las cofradías, que eran las agrupaciones de fieles en torno a una devoción, que podía ser el mismo Santísimo Sacramento, que podía ser una imagen mariana, que podía ser a un tema religioso como la Santísima Trinidad o como la Santa Cruz, etc. Aquí pues el patrono era Santiago, eran cofradías dedicadas al apóstol Santiago. Eran grupos de devotos del apóstol que se unieron para darle prestigio a la fiesta anual del 25 de julio, pero además entre ellos ayudarse mutuamente. Incluso, por ejemplo, estaban las disposiciones de que si alguno moría, pagaban su entierro, mandaban decir X misas, etc. Entonces era una sociedad mutualista. Había quienes morían, socios que morían,
que decían, bueno, pues yo voy a dejar, porque los socios tenían que pagar sus cuotas. Pero había quienes decían, no, pues yo voy a dejar mis borreguitas para que con su producto se le dé mayor realce a la fiesta. Y decía otro, no, pues yo tengo esta milpa de una sembradura de maíz, bueno, pues se la voy a dejar a la cofradía. Y así se fueron haciendo grandes las cofradías y pues hasta cierto punto económicamente fuertes, porque las fiestas religiosas, no como ahora que se pide la limosna a todos, entonces eran las cofradías las que absorbían toda la fiesta. Y así se fundan las cofradías del Señor Santiago, que eran las que llevaban el peso de la fiesta anual. ¿Cómo se llamó aquí en Santiago esa cofradía? Esa cofradía del Señor Santiago. Pero también hubo unos caballeros, ¿no? Del Señor Santiago aquí. No, bueno, hubo dentro de la Orden de Caballería de Santiago, de la española, hubo caballeros de Santiago muy relacionados con Tianguistenco. Te enumero el primero, Leonel de Cervantes, el fundador, comendador de la Orden de Santiago. Te enumero otro, Luis de Velasco, el segundo, que fue encomendero también de aquí de Tianguistenco, caballero de Santiago. Te enumero otros, los condes de Santiago de Calimaya, todos caballeros de Santiago. Entonces todos están relacionados aquí. Martín Rolín de Barejón. Martín Rolín de Barejón llegó con el virrey Luis de Velasco II. Y él se establece aquí porque Luis de Velasco era el encomendero. Y a él le encarga precisamente organizar la ciudad que nacía, o el pueblo que nacía, de la república que se llamaba de españoles. Aunque no eran españoles nomás, ¿verdad? Ya te dije que eran de todos, que había castas de todas. Es decir, menos indígenas, todo lo demás menos indígenas. Entonces, a él le pide organizar este pueblo conforme a las leyes que había expedido Felipe II, de que los pueblos deberían de estar hechos según una cuadrícula orientada, es decir, las calles, las manzanas, en cuadrados, orientadas de norte a sur y de oriente a poniente. Entonces, aquí estaba disperso. Viene una disposición de las congregaciones en 1602 y se pide que todo lo que esté disperso se junte. Y Leonel de Barejón es el que hace el trazo de la ciudad futura que hoy disfrutamos. ¿Él pertenecía a la Orden de los Caballeros de Santiago? No, él no era caballero de Santiago, ni él era de un pueblo cercano a Cádiz, que llega aquí pues con el virrey Velasco. Pero Velasco sí era. Velasco... ¿Tampoco? No, él era español, pero toda su niñez, desde su niñez, la pasó aquí en Nueva España. Él era prácticamente criollo. Entonces podríamos decir que ellos no pertenecieron a la Orden de los Caballeros, ¿verdad? ¿Quiénes? Velasco y... No, Velasco sí. Luis de Velasco fue un gran caballero de Santiago. Ah, ok. En todos sus dibujos, como virrey de Nueva España, en todo su padre tienen el escudo del Orden de Santiago en sus pechos. Okay. Igual que los condes de Santiago. Sí, es que yo a la pregunta que me refería es que si Rolín de Barejón era también caballero de Santiago. No, él no era caballero de Santiago. Pero finalmente trabajó para un caballero de Santiago, que era el virrey. El virrey y encomendero de Tianguistenco. Bueno, lo que pasó aquí en Santiago es que hubo una época en la que pues prácticamente se daba casi por perdida la festividad al Señor Santiago, que ya ha sido recuperada desde hace algunos años. Sí. ¿Tienes alguna idea de por qué se perdió esa tradición? Pues mira, prácticamente esto viene a raíz de que se desaparecen las cofradías. Por las leyes de reforma, ¿verdad? Las leyes de reforma, precisamente una de las leyes de reforma que expide Juárez en Veracruz, dispone que desaparezcan las cofradías, que las cofradías no eran parte del clero, como te acabo de explicar. Eran de la población. Asociaciones de laicos, de vecinos, y que tenían sus bienes para su gusto,
si quieres, para hacer fiestas o para enterrarse o para ayudarse en enfermedades. No eran del clero. Finalmente, las cofradías en el derecho canónico no han desaparecido y No. tenemos la imagen de las asociaciones civiles. Entonces, ¿podría volverse a crear una cofradía? Pero con toda la autoridad legal, tanto canónica como ¿Civil? civil. ¿Por qué? Porque ahora pues no se prohíben las asociaciones, pues hay libertad religiosa. Somos un Estado laico, es decir, el Estado no tiene por qué meterse con los particulares para hacer sus asociaciones que se les antojen. Entonces sí se debe de hacer. Es que ahora sí, no es asociación religiosa, que tiene relación con la religión y con las devociones, sí, pero no son asociaciones religiosas, son asociaciones, son sociedades como la de Santa María de Bonsuceso, como esta, que pueden ser elevadas al rango de cofradías, perfectamente, para continuar con la tradición. Y siendo asociaciones de particulares que están sujetas al derecho, al Código Civil, tanto federal como legal, pueden hasta tener los bienes que se les antojen. Ahora, este templo está dedicado a Santiago Apóstol, se llama Templo de Santiago Apóstol, pero fue construido en honor a la Virgen. No, bueno, hay dos situaciones. No puede, según también el derecho canónico, la primera denominación que se le dé a un templo no se puede cambiar tan fácilmente. Debe de haber una razón poderosísima. Pero aquí no la hay. Nació como templo de Santiago Apóstol, no parroquia. Hay que verlo. La parroquia era Jalatlaco. Cuando se hace la parroquia en 1877, entonces se deja como parroquia de Santiago, que es donde está una devoción especial a la Virgen María, que llegó aquí esa imagen desde 1640, más o menos. Pero no está dedicado a la Virgen María. Viene ya la disposición, ya con el obispo Vélez y Martínez, que eleva la parroquia de Santiago también conjuntamente a Santuario Mariano, a Santuario, que es otra concepción diferente a la parroquia. Por eso, no hablo de por qué se llama así, sino de que al menos yo tenía entendido, igual estoy equivocado, de que el templo se construyó en honor a la Virgen. Se construye como templo auxiliar de la parroquia de Jalatlaco. Ok. Con miras, evidentemente, a que fuera parroquia independiente, pero se le destina con un lugar privilegiado a María del Buen Suceso. ¿Cómo? Lo vemos aquí en el medallón de la portada norte, allí en la entrada está su imagen, y arriba vemos al apóstol como peregrino. Sí, las dos imágenes. Entonces, este templo se construyó en honor al apóstol. Al apóstol Santiago. Sí. Y como un lugar de devoción a la Virgen. Un lugar de devoción a la Virgen. O sea que para pronto, sí, el patrono es Santiago. El patrono es Santiago. Claro, ahora, patrona principal, y ya después, con el tiempo, que ya, desde luego la devoción a Santa María, cuando se construye este templo, ya tenía por lo menos 100 años, y llegó durante el tiempo de construcción, hasta que ingresó aquí en 1790, el templo todavía en construcción, pues pasaron 150 años desde que llegó aquí a Santiago Tianguistenco su imagen. Lo que pasa es que lo que yo sabía era que la Virgen cuando vino a Santiago ya no se quiso ir, sí, y que por eso se construyó el templo. Entonces la idea que muchos tenemos es de que se había construido en honor a ella porque no se había querido ir. No, se construye, en primer lugar se le da un lugar privilegiado en el templo que está aquí al norte, que es la capilla. Ese era el templo de Santiago, era muy modesto. Sí. Entonces, sigue siendo. Cuando llega este rico minero, José de la Borda, y su cuñado, Manuel Verdugo Aragonés, es cura de Jalatlaco, le pide que se haga un templo digno aquí
en Tianguistenco. Evidentemente viendo que sea una futura parroquia y también un lugar especial dedicado a la devoción de Santa María, que ya tenía 100 años allí, arrinconadita. Y al mismo Santiago Al Apóstol. apóstol Santiago, porque no se puede cambiar la denominación.